Nos conocimos un 31 de diciembre. Sí. No había mucho para hacer con mi familia y mi tío nos invitó. Y lo encontré a él. Fue muy casual porque yo tenía otro plan en realidad y terminó siendo que concluimos en el mismo lugar por una amiga en común que tenemos. Esa amiga en común a la cual es el día de hoy que le agradezco porque me presentó a esta persona, que es Vivi, una fenómena, y me dice, che, mira, vénganse a casa para pasar el 31 porque la verdad que no vamos a hacer nada y está bueno. Y bueno, y ahí fue donde estaba ella, ahí la conocí a Silvi y bueno. Él la tuvo que remar mucho porque yo no quería estar en pareja. Me decía te amo y yo como... Claro, gracias, te agradezco. Sí. Te agradezco enormemente, claro. Sí. Y bueno, y después de mucho tiempo, sí. Logró enamorar. Las segundas gestiones dicen que son las mejores. Entonces, yo estaba divorciada. Exactamente. Ella venía con un divorcio, qué sé yo. Entonces, bueno, ese 31 fue un 31 muy particular porque, bueno, concluimos en la misma casa, en el mismo country, qué sé yo, estábamos con toda la familia. Y bueno, y a partir de ahí fue el enganche de poder sacarnos una foto grupal con esta amiga que teníamos en común, que casualmente también es amiga de toda la vida del primario, jardín, secundario de mi hermana. Y esta amiga fue la que de alguna manera fue como la Celestina y ofició de Celestina. Y bueno, nos sacamos una foto grupal. A raíz de esa foto grupal yo empecé mi trabajo de artesano de alguna manera a decirle, bueno, mirá, che, después te paso la foto, y bueno, y ahí arrancamos con todo ese tema, y bueno, y así nos conocimos un 31 de diciembre. Que es la fecha que pusimos de novios. De novios. En realidad, no fue de novios, pero bueno. Fue de comienzo. Comienzo de esa remada. Y el deseo de ser padres empezó después de casarnos. Nos casamos en el 2013. Y al poco tiempo dijimos, bueno, empecemos en la búsqueda. Pero empezamos a hacernos estudios al poco tiempo porque no quedábamos y los estudios no dieron bien de ninguno de los dos. Y ahí empezamos todo el proceso de búsqueda de fertilidad, ¿no? En Exacto. Todo el mundo de la fertilidad. Ahí empezamos con nuestro gran ginecólogo Matías Marconi. Sí, se hace una mención especial porque la verdad que fue una persona muy, muy importante en todo este proceso que tuvimos que atravesar, que en total fueron más de 10 años de empezar a buscar en esta búsqueda, en este proceso de ser papás, ¿no? De alguna manera. El primer paso será el deseo. Sí. Siempre es el deseo de ser padres. Decir, bueno, tenemos ganas de tener un hijo. Con la ingenuidad de decir, bueno, va a ser fácil. Sí. Y cuando empieza a no ser fácil, y uno habiendo tenido amigos y yo siendo psicóloga, saber lo que empieza a hacer cuando las cosas no son fáciles, ir a tocar la puerta y decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Exacto. Y ahí empezar con los estudios y la frustración de darte cuenta de que se complica. Empiezan a complicar las cosas, obvio. Y no solamente las cosas en el cuerpo de uno, sino también la frustración con las prepagas, que las prepagas te ponen muchas trabas. En ese momento recién había salido la ley de fertilidad y no nos querían pagar la medicación. Y vos decís, lo único que quiero es tener un hijo. No es tan complicado, claro. Bueno, sí, fue complicado. Y tener que hacer amparos porque no nos querían pagar la medicación. Entonces, esa frustración y el enojo que te genera todo eso. Sí, claro. Y ahí empezamos, bueno, con los famosos espermogramas y, bueno, estudios. Los estudios para mí. Y bueno, y todo daba mal, ¿no? Y bueno, Matías acompañándonos en todo esto y empezamos directamente con las cosas de alta complejidad.
Sí, tratamientos o sea, empezamos con tratamientos de baja complejidad, después se fue alternando, fue uno que fue de baja complejidad, después empezamos con tratamientos de fertilidad de alta complejidad en una institución importante, bueno, en donde estaba Matías Marconi, que yo creo que lo volvemos a mencionar porque es una persona que fue muy trascendental en el proceso nuestro, con una calidez y una calidad humana que en este mundo de la fertilidad no se encuentra todos los días. Entonces es como que un poco queríamos marcar eso también. Bueno, obviamente hay una doctora más que también entra como actora en este proceso también, que es casi el final del proceso, que es la doctora Laura Kopko, que también le mandamos un gran abrazo porque fue también una persona que nos acompañó muchísimo en la institución Pregna, a la cual llegamos la última vez, en donde nos dijeron, bueno, chicos, hasta acá llegamos, la realidad es esta y esta, pero tuvimos que pasar por un proceso y, como decía Sil, cada negativa era un golpe más, ¿no? Anímicamente, y bueno, y era barajar y dar de vuelta, era abrir varios frentes de batalla con las prepagas, era volver a tener una negativa, y así estuvimos 10 años. Aparte, cada tratamiento uno piensa que está embarazado. Cada negativa es una pérdida. Exacto. Es un duelo. Exacto. Entonces es tan difícil cargar con esos duelos, y uno dice, bueno, nunca voy a hacer ovodonación, y ahí es como el duelo de la genética, porque después hicimos ovodonación. Y van a venir otras cosas, ¿no? Entonces es como un duelo por decir, bueno, va a ser mi hijo, pero sin mi genética. Entonces era soltar. Son muchos duelos que uno va haciendo. Soltar el duelo del embarazo, después el duelo de la genética. Bueno, después decidimos hacer subrogación, entonces ahí también es el duelo de no cargar con nuestro propio hijo en mi panza. Entonces cada vez fueron más duelos que uno tuvo que ir haciendo, y las angustias que eso implicaba, ¿no? Que fue lo más lindo igualmente al mismo tiempo que nos pasó, porque a nosotros nos unió un montón, porque si no estás bien parado como pareja, te lleva puesto. Sí, no lo podés atravesar. 10 años fueron. Entonces es como es un proceso difícil, pero al mismo tiempo muy importante para poder atravesar juntos como pareja. Exacto. Y siempre acompañados de un profesional. Porque si el profesional no te acompaña, esto es imposible de hacer. Exactamente, por eso la calidez humana y el valor humano de más allá de lo profesional y fuera de lo profesional, de estos dos doctores que nos acompañaron en este proceso, porque fue realmente importantísimo. Fueron muchos no, fue batallar durante 10 años hasta que llegamos a un momento en donde nos dijeron, mirá, hasta acá llegamos, que fue donde la doctora Laura Kopko un día nos dijo, miren chicos, no hay muchas opciones, tenemos 2 caminos a seguir. Los 2 caminos, cuando llegamos a esa instancia, después de tanta agua correr, nos dijeron, bueno, tenemos por un lado la adopción y por otro lado el camino de la subrogación, que acá mucho no sé, era como algo raro, no sé si la palabra era raro, existía, pero como no se hablaba mucho del tema. Entonces un poco eso fue lo que motivó a que empezamos así, bueno, mira, no hay muchas opciones, sabíamos que teníamos 2 caminos a seguir, uno de ellos ya habíamos investigado, que era la adopción. Habíamos ido a charlas de adopción, y claramente el proceso y las trabas y la lentitud del sistema hoy judicial hace que uno por ahí quizás desista, pero no porque desista porque no es válida la opción, sino porque hay algo que se llama reloj biológico, y que todos quieren, o sea, quieras o no,
va avanzando el tiempo, entonces nos vamos nosotros poniendo grandes, y bueno, y uno dice, che, se te pasa la vida y tampoco uno puede estar esperando tanto tiempo, ¿sí? Porque tampoco es bueno. Entonces esa opción medio como que quedó descartada y dijimos, bueno, nos queda solamente la subrogación. Empecemos a investigar, nos empezamos a meter, empezamos a investigar la subrogación acá en Argentina. Para variar vimos que no había un marco legal del todo, digamos... Del todo claro. Claro. Legalmente es algo que no está prohibido, y todo lo que no está prohibido se puede hacer, pero no hay una regulación. Entonces, al no haber una regulación, era como bastante... Era un gris. Entonces dijimos, bueno, tuvimos una charla con una de las clínicas que lo hacía, y dijimos, bueno, mejor no. Sí. Sí, porque había demasiados grises y la verdad que al no haber un marco legal en torno a todo este tema, es como que, bueno, eso es lo que un poco nos frenó a avanzar con el tema de la subrogación acá en el país. Dijimos, ojo, tenemos amigos sí, que sí lo hicieron. Sí, acá en Argentina. Acá en Argentina. Y les fue muy bien. Sí, en ese momento había una regulación cuando ellos lo hicieron en Cava, que ahora ya no existe. Y ellos tienen un nene que de hecho era compañero, ahora se fueron a vivir afuera, era un compañero del jardín de Francho, y les fue súper bien. Sí. Y sabemos que se sigue haciendo.